¿Qué pasa, Cerdis? Hoy tenemos a Pedro, uno de los mejores coleccionistas de bootleg. Tiene 2 Instagrams, Cola Slowpoke y Reino Paradoja. Y vamos a ver qué nos explica sobre esas cartas que pensábamos que eran basura y al final puede ser oro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo empezaste coleccionando cromos o cartas? Vale. Cromo en general, a ver, yo realmente desde crío siempre he tenido como esa mentalidad y ese gen coleccionista. Al final tengo también un tío que a él le mola también mucho el tema de coleccionar cuadros, él es pintor y escultor y siempre le ha molado también coleccionar cosas antiguas. Me acuerdo que él iba por el campo y si veía una vasija vieja o moneda, siempre le había molado eso mucho y a mí también. O sea, yo desde chico, no sé, con los huevos Kinder, por ejemplo, yo me compraba huevos Kinder por el juguete, no me gustaba el chocolate, me compraba los bollicaos por la pegatina, me compraba los paquetes de patatas por el tazo, yo luego tiraba las patatas. Ahora todo lo contrario. Pero es como que yo siempre, sin saberlo, he tenido como que me ha maravillado el tema de coleccionar y he sido muy materialista a lo mejor en ese sentido. Pero es verdad que en cuanto a las cartas como tal, yo no empecé con Pokémon. Yo Pokémon era videojuego, era serie, era tazos, pero lo que es cartas, yo empecé con las cartas de Yu-Gi-Oh! Realmente Pokémon no fue ya hasta ya mayorcete, teniendo yo unos 19, 20 años. Yu-Gi-Oh! Tendría a lo mejor unos 8 años aproximadamente, cuando empecé con las cartas, que es más o menos cuando empezó en emisión la serie de Yu-Gi-Oh! Y eso cambió, o sea, cambió mi idea como que, Dios, o sea, tenía mi baraja de cartas donde tenía ahí todas mis joyas, ¿sabes? Y eso fue como mi inicio, digamos, en el coleccionismo de cartas, porque a raíz de ahí, luego tuve el típico parón que tiene todo adolescente, época bachillerato, que deja un poco pues, esos hobbies, pero siempre he estado luego vinculado a las cartas, ya sea por tema de juego, por tema de coleccionismo. ¿Y en qué momento pasas de coleccionar Yu-Gi-Oh! A coleccionar bootleg? Vale, o sea, de coleccionar Yu-Gi-Oh! A coleccionar Puzzles realmente pasaron muchas cosas, porque yo, como te digo, empecé a coleccionar Yu-Gi-Oh! Sabía que existían las cartas Magic, sabía que existían las cartas Pokémon, pero yo era 100% equipo Yu-Gi-Oh! Y ya luego, digamos, que dejé Yu-Gi-Oh! A los 13, 14 años aproximadamente, 14 años seguro, ya lo dejé, época Pokémon la y Diamante fue cuando yo dejé un poco el tema y estaba ya más centrado en otras cosas. Pero luego cuando volví, le di un poco a todo. O sea, volví y dije, vale, quiero recuperar cartas de Yu-Gi-Oh! Que me gustaban, empecé a jugar a Magic con colegas, empecé a coleccionar... se me ha ido la luz. Vale, la respuesta de cómo pasé de coleccionar Yu-Gi-Oh! A coleccionar Bulldog. Sí, a ver, coleccionabas Yu-Gi-Oh! Y con 14 años lo dejaste y luego volviste de más mayor que jugabas a Magic. Sí, realmente dejé de coleccionar Yu-Gi-Oh antes. Sí, luego empecé a jugar Magic con los colegas, empecé a coleccionar también cartas de Pokémon, eso sería ya, pues mira, fue cuando salió Evoluciones. En Sí. Evoluciones yo empecé a comprarme Pokémon, no jugaba, solamente coleccionaba. Y Yu-Gi-Oh! Me compré algunas cartas que me gustaban, sobre todo de primera edición, edición de Dragón Blanco, tengo por ahí un Mago Oscuro, un Gaia Caballero Feroz, las míticas. Y de Magic me compraba algunos macillos y jugaba. Yo veía por internet, había algunos creadores de contenido. Me acuerdo en Magic estaba Charlusky, que era un mítico de cartas Magic en la época. De Pokémon era cuando ya estaban Random TCG o Aperturas Random, no me acuerdo. Estaba también todo TCG, que eran las chicas de Madrid. Gaia Store creo que empezó más o menos por esa época, que eran los que jugaban a TCG de Pokémon. Y ya ahí fue cuando empecé a aprender un poco a jugar Pokémon. Que era época, claro, yo entré primero de fisioterapia en Almería en la universidad, luego cuando me volví a Málaga, justo salía el TCG de Final Fantasy, ¿vale? Que es el TCG que ahora cumple 10 años. O sea, ahora cumple 10 años y fue el primer TCG que yo empecé a jugar torneos ya y a moverme. O sea, ya con Final Fantasy hicimos un grupillo muy bueno, la mejor comunidad que yo he visto de TCG, que ahora soy amigo de un montón de gente, aunque no juguemos a las cartas, pero no hemos hecho amigos. Y ahí estuve como 5 años moviéndome bastante, iba a los nacionales y tal.
Y ahí fue cuando yo di, digamos, el máximo de estar enfocado 100% a un TCG. Y también tuve una paradilla por ahí y jugué a Pokémon. Pero ahí yo ya estaba dentro del mundo de TCG a tope en cuanto a coleccionismo y en cuanto a jugar. ¿Qué pasa? Fue en cuarentena cuando coleccionando cartas, que yo le di muchos palos, cuando coleccionando, buscando contenido y buscando información sobre las cartas de Harry Potter TCG, de hecho creo que era por Navidades, a todos volvemos a Harry Potter en Navidades, vi que había un tal Miguel en Wallapop. Entonces conocí a Esquizo de esa forma. O sea, yo a Esquizo lo tengo guardado en mi móvil como Miguel Ángel Harry Potter TCG, porque lo conocí comprándole un lotecillo de cartas de Harry Potter. Ella me empezó a hablar un poco del apocalipsis y tal. Esto te estoy hablando que era justo antes de la cuarentena. O sea, esto era justo antes de la cuarentena. Y nada, entré en el grupito del apocalipsis, que no había mucha gente en el grupo, ¿eh? Y ellos hacían los podcasts. Los cuatro estaban Darky, Rafa, Pedro y Miguel. Y en uno de estos podcasts, Miguel y Rafa ya coleccionaban Bullet. Rafa Loading sacó el Charizard Muk. Y cuando vi esa. Yo ya había Sí. escuchado a ella hablar de Bullet varias veces y tal, me interesaba un poco, pero no mucho. Cuando vi el Charizard Muk ese dije, Dios. Me acuerdo que le mandé un mensaje a Miguel y le dije yo, Miguel, quiero meterme en el Bullet, dime qué tengo que saber, dime qué tienes para venta y háblame. Y a partir de ahí fui a muerte. O sea, que te estoy hablando que era por Navidad de tal, sería febrero. Yo en febrero cogí el COVID, febrero de 2020, cogí el COVID, que era justo antes de que nos encerrasen, y ahí estuve malo 2 semanas. Pues esas 2 semanas estuve todo el día pegado a Wallapop. O sea, me tiré 2 semanas pegado a Wallapop. En una semana conseguí ya mi primer Charizard o Green Charizard de Wallapop, pero me tiraba todos los días secheando. Y desde entonces estuve como 3 años, literalmente, que me olvidé del resto de TCGs. Vendí cosas que tenía del oficial y solo hacía buscar, comprar, buscar información, hablar de bulle de Pokémon. Solo eso, prácticamente. ¿Y qué crees que es lo que viste en ese Charizard que te despertó eso? A ver, el Charizard es que me flipó. O sea, me flipó. Mira, sin yo haber coleccionado Bullet de crío, yo vi esa carta y me transmitió nostalgia. O sea, me recordó a los tazos, ¿sabes? Es que dices tú, ¿cómo puedes tenerle Sí. nostalgia? O sea, es imposible tener nostalgia a algo que no has tenido de chico, tío. Pues yo veo un Bullet y me transmite nostalgia. Las cartas originales no me transmiten nada de nostalgia. Si nos vamos a Yu-Gi-Oh, sí. Si nos vamos a las primeras de Yu-Gi-Oh, a mí me traen nostalgia. Pero es que yo veo cartas Bullet y sin haberlas tenido, ¿será que me recuerda al boom de Pokémon con las pegatinas, con los tazos? Algo tiene que sin yo haberlo tenido, me transmiten a esa época, tío. Y ese Charizard es de Beckett, ¿no? No, ese Charizard es de Symbol Romando, de la variante de Tactus que te aparece en Pokémon doble. ¿Y cuánto tardas en conseguir ese Charizard? Buah, ese Charizard lo conseguí años más tarde, ¿eh? Pasaron como un par de años y ya salió un lotecillo por ahí de un montón de tag team que pillamos entre Iván, Miguel y yo. Y nos repartimos un poco las cartas. Como ellos ya tenían el Charizard Muk y sabían que a mí me flipaba, me la dejaron a mí, esa, y ellos se cogieron las que le faltaban. A uno le faltaba una, a otra y nos lo repartimos. La verdad que se lo agradezco un montón. Porque una carta es que no salía. Ahora realmente el Bull está en un momento que se están saliendo muchas cartas y es relativamente más sencillo conseguir algunas cartas que antes era impensable, que antes no se veían. Pero ya te digo, es que antes era muy complicado. Ver un Charizard Muk era muy complicado y caro. Que ahora es un buen momento para conseguir cosas, que salen cosas. Sí, ahora muchas cartas que antiguamente eran impensables verlas, ahora se están viendo, porque hay más gente también buscando, hay más gente. Parece que no, pero el Bull ha crecido mucho. Y se nota también el precio de algunas cartas. Hay mucha gente buscando Bulle, hay mucha gente que encuentra. Entonces hay muchas cartas que antes a lo mejor se habían visto muy pocas y ahora se encuentran más. También te digo, hay otras cartas que antiguamente se veían más y ahora se ven menos. Hay cosas que se han invertido y otras cosas que sí que están mucho mejor ahora. Claro, Golden Sticker antes era muy común, ¿no? Ahora encontrar tu lote. A ver, sigue siendo común. Antes era más común, pero ahora sigue siendo común. Por ejemplo, las Blue Jungle, antes eran raras también, pero ahora cuesta mucho más encontrarlas, por ejemplo. ¿Y dónde las buscas? Ahora mismo, lo último que compro no lo busco directamente, bueno,
no lo busco. Por Instagram. A lo mejor que alguien lo suba por Instagram, pero antes, sobre todo, era Wallapop, todo colección, Vinted, y yo eBay no lo usaba. Sé que hay gente que buscaba en eBay, pero yo la verdad que en eBay me parece que habré comprado una vez o dos veces, Burle. Yo era sobre todo Wallapop, Vinted, que a lo mejor algunas Magic Baby en su momento, que Magic Baby es otra que antes se veía mucho y ahora la gente está como loca con las Magic Baby. Están súper caras las Magic Baby, todo el mundo quiere Magic Baby, a mí un set que realmente no me hace demasiada gracia, pero antes se veían más que ahora. Y en todo de colección sí que he encontrado cositas. Todo de colección está más bien porque al final, Wallapop, tú cuando haces una compra te puede venir alguna ratilla y pegarte allí el navajazo trapero, pero en todo colección lo pillas y ya está. Y ya de ahí no, no lo ve nadie. Y sí que pilla cosillas muy chulas por todo colección. Pero dedicaba mucho tiempo. O sea, yo creo que realmente no rentaba ni merecía la pena. Lo que pasa que, bueno, tenía tiempo, tenía esas ganas también, pero ahora, por ejemplo, no hago eso. Y aparte que ahora hay menos, aunque encontrase lo mismo, no invertiría el mismo tiempo. También es algo chulo del bootleg que no puedes ir a comprarlo. Tú una carta de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Vas a sacar Market y prácticamente la que quieras, a no ser que sea extremadamente rara. Al final es una cuestión de pagar o no. En cambio, en el bootleg es lo que haya, lo que encuentres y rebuscar. Porque a lo mejor te encuentras un chollazo en un rastro, como al final tienes que pagarle una pasta a un coleccionista. Sí, Es un poco la magia que tiene. sí, al final es el encanto, sí, sí, básicamente es eso, es como el componente de haunting que tiene, o sea, ya no es simplemente, porque bueno, es verdad que ahora sí que mucha gente sí que está buscando como la historia, la, sí, eso, la historia que guarda cada set, se han encontrado, a los que coleccionan español, hay ciertos sets que solo se consigue cierta carta en español que son como rarezas de idioma, ¿no? Te vas a las promos japonesas y se conseguían con no sé cuántos puntos, qué tal, todas esas cosas están súper chulas, pero antes la gente no hacía eso, la gente no buscaba eso, la gente, bueno, algunos lo harían, pero la gran mayoría no lo hacía, la gran mayoría coleccionaba, cuando tenía dinero, su diversión era meterse en el market y comprarla, y luego enseñarla y hablar de eso, pero tú en el Burle sí que podías estar divirtiéndote sin gastar dinero, que era estar buscando, estar buscando, estar buscando, y luego cuando lo encontrabas, la satisfacción que te daba no tenía nada que ver con el hecho de, vale, he conseguido dinero, market, print, lo compro, me llega a mi casa. A veces te llegaba, lo veía, que esté ni min, que no tenga ni un puntito, que es otra cosa que me estresa mucho del oficial. Que no tenga ni un puntito, está bien centrado, a todos lados, ya no lo vuelvo a ver más hasta que lo vaya a vender. El Burle en ese sentido mola mucho. Y luego, aparte de las historias que tienen, muchos sets que dicen, ¡buah, qué rebuscado, qué bizarro! Es como un poco los mitos estos que había en los videojuegos de Pokémon antiguos que tú hablabas. Es esa que te impresionaba, tío. Eran cosas que te impresionaban. Pues con el Bull le pasa, tío. Hasta hace no mucho, sin ir más lejos, en el set de Rocket Primera Edición, que es donde están los 100 Pokémon de Beckett, solo se conocían 99. El Slugma nunca había aparecido. O sea, nunca había aparecido. Hace apenas 2 años que apareció el primero. Me acuerdo que Miguel, por ejemplo, decía, yo estoy seguro que tiene que salir, yo estoy. Pero en algún momento decía, si es que a lo mejor no lo fotocopiaron, por lo que sea. O sea, no lo imprimieron. Es que estaba como perdiendo la fe. Y un día cogió y salió y fue en plan, coño, ya se han visto más de uno, pero es que hasta hace 2 años era una carta que nunca se había visto. Y que la gente estaba, o sea, quien entendía eso estaba convencido de que tendría que haberse impreso. O sea, no tenía ningún sentido que se hubiese impreso los otros 99 Pokémon de la Pokédex de Yoto y ese no. Y salió, o sea, tú imagínate que ocurra eso en el oficial. O sea, pues eso pasa en el Burle muchas veces, o sea, con, con más set, con más cartas de Charizard que nunca se había visto y te aparece un nuevo Charizard. Y eso es lo que te enciende un poco la llama y lo que te ayuda a querer buscar cartas, a querer buscar información sobre los sets. No sé, es como algo que a mí me mola mucho. O sea, es como que te diviertes no solamente comprando. Y yo creo que la mayor parte de la gente en el oficial se divierte comprando. Yo creo que también ha ayudado mucho que dentro del mundo de otros mundos del coleccionismo, como podría ser el de juguetes, el bootleg está de moda, pero por encima del original en juguete, sobre todo de Star Wars, el bootleg es lo más puntero, es lo que todo el mundo quiere. Entonces yo creo que algo se ha tenido que heredar aquí hacia el mundo de las cartas. Sí, Porque ya 100%.
ya no es lo de los chinos. Ahora es algo que tiene un valor y que se reconoce. Claro, es que el valor de hecho radica en precisamente eso, que son de la época, o sea, que son vintage, que es algo que se reprodujo en su momento con una intención que no tenía nada que ver con la de coleccionarlo y preservarlo a día de hoy. Ese coleccionismo orgánico, ¿no? Que se le habla de que es algo que no se creó para ser coleccionado. De hecho, incluso TCG, sí, las oficiales sí fueron creadas para ser coleccionadas, aparte de jugadas, pero la gente tampoco lo hacía mucho, entonces muchas fueron reventadas. Imagínate el Bullet. O sea, el Bullet es que eso sí que era impensable, coleccionarlo. Y si sobrevivieron tanto tiempo, como en el caso de que tú me has comentado antes fuera de cámara, que tiraste algunas cosas que tenías hace apenas 2 años, ¿cuánta gente habrá tirado apenas hace 2 años o hace 3 años Bullet que haya dicho, ah, esto es falso, lo tiro? Ha sobrevivido 25 años para que lo veas y lo tires. O sea, y si no, tu madre coge y lo tira, porque dice, niño, ¿quieres esto? Ah, eso es falso, tíralo. O sea, que hoy día sigan muchas de ellas en perfecto estado y tal, o sea, es loco, porque muchas a lo mejor lo puedes encontrar de algún almacén que se ha quedado en restock, que eso ya es muy complicado, ¿eh? Pero puedes encontrar. Pero es que muchas otras las encuentras de lotes, que luego quedas con ese señor a comprarla y dices, coño, que me saca 5 o 6 años el tío. Y lo tenía de cuando él era crío, o sea, lo tenía ahí, metido en un Sí. cajón. Y 25 o 30 años más tarde, o sea, no, 25 años más tarde, lo ha puesto a vender y yo se lo he comprado y ahora lo tengo yo. ¿Sabes? Eso pasa mucho. Y cuando salen cartas tan raras como este Slugma, ¿cómo sabéis que realmente es vintage original y no es una réplica que ha hecho alguien? Porque es que aunque parezca que no, es más difícil reproducir las cartas bullet vintage que las oficiales. O sea, canta más, porque al final los materiales que se usaban y la maquinaria que se usaría en su momento en la China de principios de los 2000 eran de una forma. La guillotilla era una puta mierda, los materiales pues serían esos, y ahora eso ha evolucionado mucho para que la fabricación en masa sea mucho más rentable y eficiente y económica. Entonces, 100% que no usan las mismas maquinarias ni los mismos materiales. Aparte, tú luego lo ves en mano y ves que el acabado es el mismo. Hay ciertos patrones o ciertos detalles que si los conoces tú los puedes identificar y saber que es leggy, por decirlo así. Que es un burle Sí. de... Sí. Y aparte que huelen, o sea, el olor no se puede reproducir, o sea, es importante. Sí, Está sí. buena. Claro, no. Esa huele a humedad y a chino, esa es buena. Sí, sí. ¿Y no sabéis si algún set se ha imprimido fuera de China? ¿O todos son impresos en China? ¿O Son en China, porque al final era lo más barato. Pero hay un puzzle que está súper de moda, que es más caro que incluso el que nosotros coleccionamos aquí, que fue de Estados Unidos. Y ese puzzle lo coleccionan sobre todo los estadounidenses. Y ese de hecho se volvió muy famoso porque en la guía oficial de Beckett, donde salen los rediseños de los Pokémon de Yoto de segunda generación, que posteriormente saldrá su colección que le dará nombre a la colección de Beckett, en esa misma guía hay un apartado en el que te enseña a diferenciar las cartas oficiales de las cartas falsas de la época. Y concretamente te cogen ese burle que salió en Estados Unidos, esa carta de Charizard falso, es la que te ponen en esa guía de precios para decirte, mira, esta es falsa porque tiene tal, 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 tal. Pues esa carta a día de hoy a la gente le flipa. Y supongo que también tendrá un componente de nostalgia para esos estadounidenses que de pequeño la tuvieron y saben que son raras y tal, y hoy día la pueden conseguir. Al final la nostalgia está siempre en el 90% de los temas de coleccionismo, que no sea inversión, está la nostalgia de por medio. al final muchos niños no tuvieron las cartas de Pokémon porque eran caras? O las de Yu-Gi-Oh porque también eran caras, pero yo creo que lo típico de ir al chino y que tu madre te comprara la baraja de 1 euro o en la feria o donde fuera, yo creo que todo el mundo ha caído. Da igual si eras más pudiente o menos. Es que es eso. O que simplemente no lo sabía. O sea, tú no lo sabías. Yo empecé con Yugi y yo cuando empecé con Yugi, las primeras cartas que tuve fueron del baratillo de Cártama, de aquí de Málaga, que me compró mi padre, que eran falsas. Y es que todavía, en el oficial todavía ni siquiera estaba en español. O sea, en el oficial estaban solamente la baraja de Yugi, Kaiba y ya está. Y yo tenía mis cartas falsas y tal, que era con lo que jugaba, y un poco después sacaron dos barajas nuevas, que eran la de Pegaso y la de Yowie, que fue la segunda serie de la primera expansión, en inglés.
Y esa fue mi primera baraja que tuve oficial, la de Joey en inglés. Posteriormente ya sacaron a nivel occidental, creo completamente, los distintos idiomas de Europa. Y ahí yo ya fue cuando empecé a coleccionar Yugi original. Pero yo antes de eso, yo tenía mis cartas falsas del baratillo de cartas, ¿sabes? Y tan contento. ¿En qué momento decides abrir el Instagram y documentar un poco los sets de puzzle? Porque claro, si tú empiezas a coleccionar como coleccionista nuevo, saber qué cartas trae un set es muy difícil. O, por ejemplo, cuántos patrones holográficos hay en un set. Porque cuando son sets de pegatinas es una locura, porque no está escrito en ningún lado. Y tú has sido a ver, algún otro lo ha intentado, pero hacerlo ha sido el primero. Sí. A ver, yo el Instagram realmente cuando me lo creé fue cuando empecé a coleccionar puzzles, pero porque la mayor parte de la comunidad de puzzles internacional se movía por Instagram. Entonces tú ya por inercia te hacías un Instagram a compartir lo que tú tenías también, que al final eso mola, pero para poder ver también lo que otros tenían, lo que otros subían. Es que al final, donde más información había de Burles era en Instagram, viendo los perfiles de los diferentes coleccionistas, ibas viendo las cartas que había, leías lo que ellos, podías hablar con él, podías preguntarle también para comprar o para vender, podías hablar con ellos, para hacer intercambio. Entonces me lo hice un poco por ahí porque era al final, por inercia, lo que todo el mundo que se metía en Burla hacía. Pero realmente lo que era empezar digamos, documentar los diferentes sets, dar como un poco más de información, eso no fue hasta hace poco, hasta este verano. Yo realmente llegó un momento en el que dije, vale, yo quería formar parte, o sea, quería como contribuir, quería meterme, pringarme un poco más con el bulle. Digo, tío, le paso un montón de tiempo, no me quiero hacer un canal de YouTube, otro formato, ni podcast ni nada, pero quiero a lo mejor meterme un poco más. Y a mí se me ocurrió que hace 3 años, antes de irme a Valencia, me compré una tableta gráfica y dije, voy a hacer bueno, me compré la tableta gráfica expresamente para eso. Voy a hacer como unas mini revistas que sean como los suplementos de la Nintendo Acción, que yo saque a lo mejor cada 4 meses, pero de burles. Que tenga una entrevista con no sé quién, que tenga como un artículo que interese de tal, que lleve una checklist de un no sé qué, que tenga una parte de los últimos meses, últimas ventas, las ventas más caras, para ver también cómo se va moviendo en el paso del tiempo y que quede como documentado los precios a los que se movía en tal fecha el burle. Yo me hice como esa idea, de hecho me compré hasta la tableta gráfica. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo me fui a Valencia a vivir, que he estado ahora hace un poco más de 2 años desde que yo me fui a Valencia. Y allí no tenía nada de tiempo. O sea, me fui allí, hice vida nueva desde cero y allí no tenía nada de tiempo. Y no fue hasta este verano que me he vuelto a Andalucía porque ahora estoy trabajando aquí en Andalucía y empecé a tener más tiempo. Y dije, vale, no descarto lo de las revistas que se me ocurrió, pero ahora mismo no tengo ganas de hacer eso. Entonces, parte de las ideas que yo tenía, voy a hacerlas por Instagram, ya que mucha gente me preguntaba sobre colecciones, cuánto vale esto, esta carta de que coleccioné, esta es rara, esta no es rara, ta, ta, ta. Mucha gente me preguntaba, dije, entonces, ahora que tengo más tiempo y me apetece darle otro enfoque diferente a mi cuenta de Instagram, que simplemente subía fotos y tenía fotos ahí súper viejas y súper mal hechas, lo quité todo y lo orienté voy a enseñar mi colección, pero lo voy a hacer de una forma más artística, que quede chulo, llame la atención y también que sirva de información para esa gente que tiene dudas. Mucha gente me preguntaba, pues digo, mira, aquí voy a explicar de este set, aquí voy a enseñar una checklist de tal, que de hecho checklist empezaron a hacer gente del internacional, estaba Miguel también. Lo que pasa es que lo dejaron a medias, pero tenían algunas hechas en una web. Pero bueno, dije, bueno, voy yo a hacer fotos, ya que tengo colecciones completas, voy a sacar buenas fotos y en vez de subirle, decir, mira, aquí está mi colección completa, pues voy a hacerlo un poquito mejor y ya aprovecho y hago la checklist. Pues está compuesto por 51 cartas, nada, ta, 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 y así la gente también lo puede ver y le sirve a ellos. También es algo así con los videojuegos, que los videojuegos también me flipan, pero bueno, eso ya otro tema. Pero un poco por eso. ¿Y tú cuántos sets tienes ya completos? Porque claro, eso tiene que ser una movida acabarte un set. O sea, la verdad que no le he contado. Por ejemplo, de Golden Sticker tengo el base set y tengo el fósil. El jungla, el rocket y el base set 2 no lo tengo. De hecho,
vendí un montón de cartas de esos sets que solo tenía una vez porque dije, mira, voy a hacer solamente un set y luego dije, pues mira, voy a intentar hacer más, pero ya era tarde, ya lo había vendido. Luego tengo Beckett, lo tengo completo, Beckett primera edición y Beckett segunda edición lo tengo completo, no holográfico. O sea, esos sets, tenerlo completo, el Master Set, es decir, la carta en versión no holográfica y en carta holográfica, que sería tener la colección dos veces, una vez no holográfica y otra holográfica, eso es una locura. Eso es muy complicado. De hecho, del Beckett primera edición creo que tendré unas 38 o 39 cartas holográficas, que ya es bastante, y de Beckett segunda edición creo que tengo 6 7 cartas holográficas, no tengo más. Y son un montón. Pero bueno, esos se los tengo en carta regular, lo tengo completo. Trópica me faltan algunas cartas. De hecho, todo lo que tengo en mi Instagram es mío, todo lo que enseño, excepto en algún Chelly que a lo mejor algún amigo me ha pasado fotos de las que me faltaban. En Tropical creo que me faltan 5 cartas, por ejemplo, para completarlo. Y bueno, Blue Jungle lo tengo completo, Chef francés lo tengo completo, Roman 1 lo tengo completo, Weirback lo tengo completo. Y tendría que, mira, algunos se los tengo que me faltan algunas cartas. Pero vamos, que ahora mismo estoy súper relajado. O sea, lo que vaya saliendo y no me estreso si no completo algún set. ¿Y todo el tema de variantes, tú buscas todas o...? Yo, por Mm, ejemplo, en Roman, yo tengo lo que vendría a ser el Cracket Ice, lo tengo casi, casi. Creo que me falta el Zapdos solo. Y el de cuadraditos sí que me falta alguna más, porque son difíciles. El Charizard en cuadraditos, por ejemplo, no. sí, de hecho esas son las Roman 1, las primeras. Luego están las HD. Y que las HD, las que más se conocen son las de burbuja, las de fuego artificial. Pero las primeras tuvieron bastantes patrones diferentes, algunos raros. Y algunos que están muy chulos, porque está también el patrón de estrellas. El All Star, que es súper bonito. Y está también el patrón de Swirl, el de espiral, que ese también es muy bonito y ese es del primer Roman 1. Yo no suelo coleccionar diferentes patrones. En Yugi, por ejemplo, sí que lo hago con la Holo Sticker, pero porque la Holo Sticker de Yugi son con mucha diferencia lo que más me gusta. Entonces intento tenerla todo en todos los patrones. Pero en Pokémon no. En Pokémon lo único que hago es con los Mewtwo y con los Charizard, sí intento tenerlos en todos los patrones, pero solamente esas dos cartas. Mewtwo y Charizard al final es apuesta segura, o sea, si algún día te dices, tío, me hace falta sacar aquí carta o ya no quiero tal, o sea, le va a encontrar salida. Ahora, al resto de cartas, más complicado. Entonces, y que luego también es que ocupa mucho. O sea, yo tengo ahora mismo 4 álbumes y tengo un montoncito de colecciones diferentes que es que no las tengo porque me tengo que comprar por lo menos un par de álbumes más. Y al final ocupa un montón, tío. Las colecciones ocupan mucho. Sí, a ver, yo tiro de los álbumes de AliExpress, tío, que son maravillosos, tío. Sí, sí, sí. Y cuatro perras. Que si no, jo, menos mal que han salido, porque antes pagar 30 pavos cada álbum o los de 4x4 50 euros, no da sueldo para tanto. Oh. ¿Y de videojuegos cuántos tienes, Burlek? Pues mira, de videojuegos, hablando con Jorge, que tiene un canal en YouTube que es Calentada TCG, que es súper experto en tema de puzzles, de Pokémon de puzzles en español, de hecho ha hecho alguna traducción también, me comentó que occidentales me quedan, creo que son uno o dos solo. Que creo que me queda el Jade, Diamante y Jade de dos en uno. Y no sé si me queda alguna más, porque hace poco sí que encontró él el Pineball y me lo cedió. Me dijo, oye, píllatelo que tú ya tienes el SEO occidental, lo tienes prácticamente completo. Y yo tampoco no lo sabía. O sea, yo lo compraba, pero yo ni era experto. O sea, a mí me encantaba el tema del puzzle, de los videojuegos puzzle, y yo lo que veía que no tenía lo pillaba. Es verdad que luego es más, o sea, tiene más intríngulis la cosa, porque dentro de que ves, por ejemplo, una versión roja, Buller, esa versión rojo, yo tengo, por ejemplo, tres versiones diferentes. O sea, que la carátula cambia, que cambia todo, o sea, cambia todo. Hay como diferentes versiones de un mismo juego. Con el Pokémon Jade o con el Pokémon Diamante pasa lo mismo. Yo tengo del Pokémon Diamante, tengo dos versiones diferentes. Existe también la española, que dicen que es muy rara, me lo dijo. Y yo esa ni siquiera la había visto. O sea, que es que tiene ahí su cosa, ¿eh? La verdad, y luego las carátulas y eso están súper guapas. O sea, está lo que es el tema de las carátulas, los manuales que te vienen algunos y todo, está súper chulo. O sea, yo no lo quiero para jugarlo. Que algunos también tienen su plataforma, que han cogido ahí a lo mejor el Sonic Adventure no sé qué, le han puesto un Pikachu, los malos es un Weedle y un no sé qué, que tiene también sus cosas chulas. Pero a mí me gusta más el tema de colección del hardware, por decirlo así.
es lo que más me llama la atención. Y la verdad que también es otra cosa que me trae nostalgia. Bueno, yo de chico sí que quizás sea por eso, cuando había salido la oro y la plata, yo tengo un recuerdo de estar en la calle San Miguel de Torremolinos, que es una calle que era súper famosa, que te baja hasta la playa de Torremolinos, cuando Torremolinos todavía el tema turista era la Costa del Sol. Pues me acuerdo de haber visto por allí la caja del Pokémon Diamante y decir, ¿este qué Pokémon es? O sea, a ver, yo tengo los Pokémon de toda la vida y decirle a mi madre, pero mamá, ¿este qué juego es? O sea, ese no lo tengo yo. Y me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo de la serpiente. Pues yo del Pokémon Jade, Sí. que el Jade de hecho es el más conocido, porque te trae el ciervo, yo de ese no, eso yo no lo vi, pero el Pokémon Diamante yo tengo ahí como en mi mente del Pokémon Diamante, decir, ¿este qué Pokémon? O sea, ¿esto qué es? Decir, esto será en inglés o algo así, ¿sabe? Como en mi mente. Y ya con el tiempo pues me enteré de que eso, de que era burle de la época. Que además te lo vendían caro los cabrones, ¿eh? Tú entrabas a un bazar, de hecho yo tengo Sí. ahí algún Pokémon con la etiqueta de la época y te valía tus 49 pavos, te lo soplaban, ¿eh? Y mira que de calidad van cortitos, Sí, porque el sí, plástico que usa el cartucho. sí, 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 sí. Yo recuerdo verlos en los mercadillos, tío. Tanto el jade como el diamante. Cuando ibas a un mercadillo grande, siempre había la típica parada con camisetas de lobos aullando a la luna. Y al lado estaba la que tenía los videojuegos falsos. Brutal, tío. Eso y un indio tocando la flauta de pan que no podía faltar en aquella época. Era mítico, tío. El mercadillo de mediados de los 2000 con los juegos de Pokémon falsos. Cosas de la época. Sí, sí. En cuanto a Yu-Gi-Oh, ¿qué es lo que coleccionas? Vale, de Yu-Gi-Oh, la verdad que de Yu-Gi-Oh entré yo por la cara. O sea, es verdad que algo había hablado yo también con Miguel. Miguel tenía cartas de Yu-Gi-Oh, le mola también mucho Yu-Gi-Oh, y algo así habíamos hablado. Y él tenía unas cartas de Yu-Gi-Oh, que me puse a buscar por Wallapop. Lo mismo, en Wallapop, las Holo Stickers, que son los que a mí más me gustan de Yu-Gi-Oh, no son sencillas de encontrar. De hecho, cuesta bastante encontrarlas. Y encontré un par de lotecillos, tampoco. A ver, a lo mejor te venían 40 cartas por 5. Son los que más nostalgia me traen, sobre todo la Isla de los Duelistas. Luego está la saga esta de Mari, que está muy guapa. Y yo ahí realmente me quedo. Yo ya con el GX y eso no lo vi. Yo me quedo con eso, pero me trae mucha nostalgia sobre todo el Reino de los Duelistas. Y le tengo mucha nostalgia a cualquiera. Yo que sé, al dragón alado, guardián de la fortaleza, al guardián celta. Todo eso me trae mucha nostalgia y está en su versión Holo Sticker brutal. Y tiene un montón de patrones diferentes. Sobre todo colecciono esas. Luego, me gustan también las cartas de duelistas, que en el oficial han sacado luego tokens y han sacado algunas cartas, pero muy a posteriori de las Bullet. Las Bullet está desde día uno, están las cartas de duelistas. Y esas me molan mucho también. Las colecciono en todos los idiomas. Y las Oro Chicken las colecciono en todos los patrones. Luego me gustan también las cartas de Sodia me molan también. Y luego hay unas cartas que son las que sacaron de Bandai, las primeras que sacaron de Sí. Bandai, que son de la temporada cero, que por cierto, la temporada cero, no sé si lo habéis visto, es como ver un bullet, una serie de bullets de Yu-Gi-Oh! Literalmente, es como ver una serie de bullets de Yu-Gi-Oh! Ya la descubrí hace no mucho, no me la he visto entera, pero me está flipando. O sea, ya solamente cómo ves tú la animación es mucho más oscura. O sea, es que esa serie no la pudieron sacar aquí porque tenían que censurarla. O sea, el faraón no te ganaba las cartas, sino el faraón te mataba. Literalmente, te mataba. Ahí va con el pelo verde. No sé, era una locura. Y los artes de las cartas cambiaban un poco. Pues esas cartas que sacaron en Bandai tienen su versión Bullet también, que es preciosa. Y esa es más complicada ya de encontrar. Yo, de hecho, las que conseguí se las pillé a Ozin, que es un vendedor, un coleccionista de bulles francés, que yo creo que es el número uno, es el Miguel del bulle de Yu-Gi-Oh! Y luego quitando eso, hay cartas también de un bulle de tailandés, hay bulle árabe, o sea, parece que hay pocas colecciones, pero una vez que empiezas a indagar, que empiezas a ver, o sea, luego es súper extenso también el tema de bulle de Yu-Gi. Lo bueno, que poca gente lo colecciona, o sea, es algo mucho más relajado que Pokémon y es mucho más barato también. Quitando algunas cartas, por ejemplo, el Big Rabbit que te comentaba es como el Charizard del Yugi. O sea, eso siempre te van a pedir y va a costar dinero porque es el Big Rabbit, pero no te lo compres y ya está. Luego hay cartas que merecen mucho más la pena, y que son muy bonitas y está guay, tío. La verdad que me mola. Y luego el tema de las cajitas de los mazos. Hay 800.000 cajitas de los mazos y los artes y los diseños
son súper random. A lo mejor ves al elfo de la fe con Kaiba y un Ryuran por detrás. Y queda guapísimo. También las colecciono las cajitas. Solo colecciono una de cada. Y ya pues sería eso. Sería holo stickers, sería cartas de duelista, cartas de Exodia, alguna carta suelta por ahí que me guste, porque sí que había algunas variantes que estaban chulas. A lo mejor no sé si te acuerdas del Neomador de Aqua. Sí. Esa carta que era de defensa, pues en Bulle está como con el fondo completamente azul, como si fuera un ritual, y le queda guapo. Yo esas cartas le llamo como variantes, son como cartas variantes. Te encuentras a lo mejor a la hija del mago oscuro como si fuera una carta trampa. Esas cartas a mí me gustan también. No son la gran cosa, pero están graciosas y están chulas. Y son, esto te vale nada. O sea, te la encuentras en todo colección a 25 céntimos algunas de ellas. Y dices, bueno, pues me las Sí, pillo. hay cada bizarrada en el bootleg. Bueno, en general, porque tanto en el de Yui como en el de Pokémon. Tú tienes un post en Instagram que habla sobre la causalidad o la casualidad del bootleg frente al Sí. TCG normal. ¿Cuál es tu opinión? O sea, porque tú, por ejemplo, hablas de las Tag Team, que fue antes en el bootleg, y ahora has mencionado el tema de las cartas de los duelistas. ¿Tú crees que es casualidad o causalidad? A ver, yo realmente lo planteé, porque algunas veces hemos hablado de eso también cuando hemos estado entre colegas y demás. Y yo creo que era un tema interesante porque sea realidad o no sea realidad, es un hecho de que el Bull ha sido pionero en muchas cosas antes que el oficial. O sea, es un hecho, es una realidad. Ahora, yo realmente creo que no. O sea, yo creo que realmente un company como compañía no cogieron ideas sacadas de ahí. Yo entiendo que ahí la referencia no fue el Bulle, que existía desde principios de los 2000, sino fue a lo mejor otro TCG. Otra cosa que es que canta mucho si fuera real, que yo creo que tampoco es real, pero bueno, no sé. Las Bulles de Pokémon súper famosos, como por ejemplo el Mewtwo. Mewtwo en Bulle está su versión de tipo eléctrico, que está en Delta, en el oficial. Está su versión de tipo fuego, que también está en el oficial. El Gyarados está su versión tipo rayo y está su versión tipo fuego en el Bullet. Y en el oficial también está. Hay más cartas. Estuve haciendo una lista y al final hay Pokémon que son súper conocidos que tienen su variante que coincide a la perfección. Porque el Gyarados de hecho en Bullet no hay mucho más que el Gyarados de fuego y el Gyarados de rayo, que justamente coinciden. Pero te pone a pensar y dices, a ver, luego del resto de la lista muchas no coinciden, porque estuve haciendo la lista completamente y hay muchas, a lo mejor coincide un 25%, pero también yo creo que ahí entra en juego el tema de la paleta de colores, las gamas cromáticas, de que tú juegas que haya un contraste entre el color de Pokémon y el fondo para que estéticamente se vea bien. Y esa misma idea que tuvo la gente, el chino de turno que hizo el Bullet, para que la carta se viera vistosa y se viese bonita, yo creo que la tuvieron también luego en Pokémon de decir, venga, el Gyarados, ¿de qué color lo ponemos? Pues empezarían a probar diferentes colores de fondo y los que quedarían bien son los mismos que quedaban bien cuando lo hizo el chino de turno. Por ejemplo, el Charizard Move, tú ves la carta y es una carta que es verde el fondo, el Charizard es naranja y el Muk es morado. O sea, es que literalmente ha cogido los colores de la paleta que son como los contrarios para que quede como así, que sea súper llamativo, ¿sabes? Que si el Mu no fuera morado, pues no hubiesen puesto a lo mejor el Mu, hubiesen puesto un Dito, no sé. Pero yo creo que va más por ahí. O sea, yo realmente creo que no. O sea, que no se copiaron Pokémon en Bullet. Pero bueno, que hay muchas cosas que fue primero el Bullet. O sea, que los chinos estaban allí y no se dedicaban simplemente a copiar. Ellos le daban un poco al coco y o se lo curraban dentro de lo posible, se lo curraban. Entonces estaba el doble trainer, que era de Symbol Roman 1, que es la que te aparecen los dos entrenadores. Eso en Pokémon fue súper tarde cuando metieron al rojo con azul. Luego muchos patrones holográficos. El de Legendary Collection, por ejemplo, la gente al principio en Legendary Collection no le gustaban las reverse porque decían que eran falsas, que eran como las falsas. Claro. Pero es que, a ver, eso les tenía que llegar por pelotas. Entonces, a mí me cuesta creer que tú saques un patrón holográfico tan parecido al de las cartas falsas. Ya, Es que pero encima es en una época donde se falsificaba un montón. es que puede, eso concretamente puedes cogerlo y lo puedes usar ahora. Las bulles actuales, las pros y las falsas actuales, las doradas, tío, las doradas. Han sacado hace poco las doradas de Pokémon también. Sí. Bueno, hace ya Cuando las doradas, completamente dorada. Sí. sí. Entonces, o sea, que realmente no sé si es pegarte un tiro en el pie
porque al final estás haciendo oficial que se parece al falso, o si estás jugando con los niños que se han hinchado de comprarse burles o falsas que eran así, les voy a sacar ahora su versión oficial para que también les interese. No sé yo, es que no lo sé, no sé qué piensan realmente en Pokémon, tiene que tener su explicación, pero yo realmente no estoy tan convencido de que hayan cogido alguna idea del bull. A lo mejor alguna, pero es que me cuesta, me gustaría, ¿eh? Me gustaría que fuese real, pero yo creo que es más una hipótesis que quise como desarrollar que más una idea que yo crea realmente que fue así. Últimamente por la comunidad se ha movido mucho bootleg moderno, las cajas de Elf Baby o las de Endless War. ¿Tú qué opinas del bootleg moderno? A nivel de coleccionismo a mí no me gusta. A nivel de la vida, que la gente se compre lo que quiera y disfrute de lo que quiera. A mí no me gusta, o sea, en cuanto a coleccionismo, no me gusta. Pero ya no solamente las Hell Baby. A mí, por ejemplo, las colecciones estas, la de, ¿cómo salió? Las de Granny, no sé qué, que está ahora por las nubes, los sobres, ¿no? Y las cartas del tío que realizaba como los dibujitos y vendía, ¿se llama Granny? La Sí, colección. el Granny Moo. A mí, por ejemplo, es que eso no, es que no me gusta, es que no me gusta ni coleccionablemente. Veo como una rareza súper forzada, como algo que es actual, que el tío dice, sí, no, es que el tío ya no va a volver a sacar más. Bueno, porque él lo ha dicho, pero lo puede volver a sacar. Y en caso en el que no lo vuelva a sacar, si es que lo ha creado él, pues es que no lo sé, es que no lo sé, tío. No, es algo que me cuesta entender que tanta gente, por ejemplo, el que hace los sketches, ¿no? No hay un tío que hace los Sí, sketches sobre ¿por qué vale tantísimo eso? Si el tío ese se ha hecho famoso por los sketches, ¿por qué vale tanto? Otra cosa es que me digan, no, es que es el dibujante de, yo qué sé, es un tío, es el Arita o alguno de estos. Pues coño, pues un sketch de Arita, normal que valga un dinero. Pero si es que ese se ha hecho famoso por hacer un sketch que puedo reproducir yo ahora mismo aquí. ¿Sabes lo que te digo? A mí son cosas que me cuesta que diga, vale, tío, vale su trabajo, 40 euros, 30 euros, el tiempo que haya echado, lo hace bien, pero que se paguen burradas y se convierta sí, como en joyas. O sea, yo no lo entiendo, o sea, de mil verdad, no lo entiendo. pavos. No lo Pero entiendo. lo del Modugua este ya es otro. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo diferencio, ¿no? Lo que vendría a ser el producto custom, llámale, que sea Granny Moo, luego hay un indonesio. Yo eso lo veo por un lado como un mercado de una gente muy específica que quiere como algo premium, salir de lo normal, que lo puedo llegar a entender. Pero luego, por ejemplo, las cartas doradas del chino, que a mí me parecen brutales, o las Self Baby que te compran las cajas en AliExpress. Y luego hay otras colecciones más. Ahora, por ejemplo, ha salido una que vale 20 euros la caja y los Pokémon van en plan como si fueran mechas, con chapas de hierro, cascos. Claro, eso es el bootleg de hoy en día, ¿no? Cartas que no son originales, pero que al final son originales a su manera. Simplemente no tienen la licencia, pero no intentan Sí, sí. copiar el TCG. Entonces, yo no sé hasta qué punto, dentro de 20 años, eso no sea el bullet vintage. Claro, a ver, sí, depende, es como que igual que los cromos que puedes comprar ahora de fútbol de la liga este, a lo mejor dentro de 30 años son vintage también. Ya depende del gusto de cada uno, que a mí me parece bien que a la gente le encante esas cartas. A mí es que no me interesa, a mí personalmente no me gusta, pero porque yo al final también colecciono muchas cosas, pero soy bastante selecto, aunque parezca que no, soy bastante selecto en qué colecciono. Y sí que me suele tender mucho ir a por el nicho y ir a por cosas que han conseguido un valor coleccionable de forma orgánica. O sea, yo, por ejemplo, si una comparación, yo colecciono cromos de fútbol, por ejemplo, y yo no me compro los cromos de fútbol modernos, yo me voy a los vintage, tengo cromos de los años 50, tengo cromos de los años 20, tengo cromos de los años 70, de los 80, yo de los modernos realmente no me gusta nada. Pero que me parece estupendo que la gente los compre, vaya a la plaza del pueblo e intercambie. Pero no es o sea, no soy yo el target. O sea, a mí me gusta otro tipo de cosas. Es como que me gusta más algo que te cuente una historia, algo que haya tenido un pasado, que haya sido importante, pero al final las cartas de Pokémon, quiera o no, ha sido historia de Pokémon. No oficial, ¿vale? Historia no oficial, pero sí historia de Pokémon, no me jodas. O sea, estaba en los patios de los colegios de los niños. Es como que tiene algo ahí que me hace que sea atractivo. Una colección que haya salido ahora no me parece atractiva, pero ya no porque sea, que no me interesan las cartas modernas oficiales tampoco, es porque yo busco otra cosa. Pero es lo que te digo, que me parece
no sé, me parece guay que salgan cosas que sean diferentes a lo que hay oficial y que haya gente pues que le mole y le guste y que no tengas que gastarte un dineral siempre para que algo te guste. O sea, no hace falta que te gastes dineral, porque si no me gasto un dineral no vale nada. Pero ¿qué más dará? Si estás en el hobby para disfrutarlo, ¿sabes? Si te mola lo que ha salido y lo disfrutas, tío, pues de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? A mí del bootleg moderno, tío, lo que me ha traído nostalgia es el estar como en el patio o sea, como en el recreo. Porque como son cartas que no valen nada, no tienen ningún valor, al final la gente no tiene esa maldad de rascarte 1 euro o de tener que negociar todo el rato. ¿Te gusta? Toma, para ti, te la regalo. Y Sí, cambiar sin preocuparte de, tío, es que me estoy perdiendo 10 pavos en este intercambio. Yo con el bootleg moderno consigo eso, ¿sabes? El recordar el cambiar cromos en el patio del recreo, como cuando éramos pequeños. Y eso me ha gustado mucho, tío. Era algo quemado de que ahora, por ejemplo, en Pokémon el mercado está loquísimo, se va todo por las nubes. El tener ese remanso de tranquilidad de cambiar con los colegas del hobby me ha gustado muchísimo, tío. Ha sido como volver al colegio. claro, es que en esa parte yo a lo mejor me veo así reflejado, digamos, con las de Yugi. Yo cuando necesito, ¿sabes cómo necesito tal? Y yo, estas de chill. Pues voy con las de Yugi, que sí, que son baratas, las disfruto, me gusta. Es que al final yo creo que dependiendo la colección o el producto que sea, en uno pues despierta algo diferente a otro. Y si a ti te lo despierta, por ejemplo, la Bulle original, porque te recuerda a tu época del colegio, por lo que sea, pues normal que te mole mucho y habrá mucha gente que también le despierte eso. Al final cada uno pues tiene su recuerdo y asocia un producto, un artículo, lo asocia a su manera y le despierta algo que es lo que hace que te guste o que no te guste. Al final la nostalgia es lo de siempre, la nostalgia al final siempre, yo creo que en el tema coleccionismo siempre está ahí y se despierta de una forma o de otra y es lo que hace que te molen las cosas, creo yo. Sobre todo con el tema coleccionismo es así, de Pokémon, de Dragon Ball, de tal. Al final yo creo que entra en juego siempre eso. Lo que despierta en ti eso por la gente que conoce. Yo luego he habido también juegos o colecciones que realmente ya no me interesaba tanto el producto, realmente era más que nada el hablar con la gente, el tal. Yo algunas veces en Bullet está un poquillo pero luego a lo mejor hemos hablado por Discord, tal, o esa colección tal te recuerda a una persona, o te recuerda a una noche de verano, todos hablando en reunión o todos abriendo tal, te recuerda a ese momento y ya es como que, se te enciende otra vez la llama o se te enciende algo y dices, vale, ahora vuelvo otra vez tal. Pero a lo mejor si quitaras a esa gente, si ese momento nunca hubiese existido, a lo mejor hubiese dejado ya de coleccionar Bullet antes. No sé si me entiendo. Si me Sí, explico, perdón. hay un melón que durante mucho tiempo se buscó el Scratchal. ¿Tú dirías que es el grial dentro del bootleg? Tú te metías en Reddit y eso y había gente que hablaba de ella como una leyenda. Aparecía como el mi signo de Pokémon, pues era algo así, y veías como fotos súper mal hechas, yo que sé, era como todo muy burles, muy bizarro y muy turbio, y todo leyenda. Hasta que, de hecho, Miguel hablaba de eso más, que por eso Rafa la consiguió. Y yo creo que tiene que serlo porque es como el primer, o sea, es como el Michael Jordan, es como el primer grial. Entonces, el primer grial ha sido el pionero, va a ser el grial aunque haya cartas que sean más raras, que a lo mejor que no lo sabemos, porque al final la forma en la que se distribuyó Scratchal no lo sabemos, pero tiene pinta que sería de vending machine, de una tirada súper limitada, por experiencia que han contado algunos coleccionistas, pero aunque no fuese la más rara, a ver, tiene que haber cartas más raras. Hay que ver el baremo entre rareza y interés de la gente. Pero que es posible que haya Charizard más raro a lo mejor, pero es que para mí Screenshot es el Grial. Si tienes que decir uno, para mí es él por la historia que tiene. ¿Y cómo sabéis 100% que eso existe? O sea, hay testimonios de gente de la época Sí, sí, sí. que O sea, vio a Scratchals. a día de hoy creo que si te metes y buscas Scratchart, vas a ver en foros de Reddit, en diferentes años, vas a ver conversaciones hablando de Scratchart. O sea, creo que a día de hoy sigue estando. Y quitando el Scratchals, ¿qué otros griales que hay dentro del Griales. puzzle? Ya hay,
Y ahí te tienes que ir a Charizaros, algún Charizard de algún set muy raro. Griales yo pondría mucho. Es que puedes elegir Griales por mítico, por cartas muy míticas y a la vez raras. Y luego Griales porque sean muy raros. A ver, Charizard, por ejemplo, hay un Charizard de Fossil, que es como Silver, el Charizard Fossil Silver, que ese es muy raro. O sea, esa es una carta que es muy rara. Luego está el Charizard con Sandrew, que es también de Fossil, de una colección de Fossil rara. Ese no se había visto tampoco nunca hasta hace año y medio o así. Que por mí ese es claramente, yo lo pongo como el Charizard de los Charizard, el Charizard perdido, que se ve como pequeñito el Sandrew en grande y el Charizard pequeñito. Y a mí es como que me recuerda que, coño, ha estado perdido toda la vida en el túnel que cavó Sandlas y ha conseguido salir. Y de ese ya se han visto dos o tres, pero nunca se habían visto. Yo creo que están esos dos. Luego hay cartas. Es que, claro, en Burley hay cartas que ni siquiera han salido. O sea, hay cartas que ni siquiera han visto. Yo hay un par de cartas que realmente serían mis favoritas si llegaran a salir alguna vez. Hay un Mewtwo que es de Rocket segunda edición. Eso no es los stickers, eso es TCG. Creo que segunda edición. Los sets de segunda edición son los más raros, o sea, son muy raros. Esos venían en sobre, que a su vez los sobres venían en caja, pero eso encontrar, o sea, no conozco a nadie que tenga una caja sellada de alguno de esos sets. Y los sobres es verdad que se van muy caros, pero porque las cartas holográficas ya se venden caras y luego las cartas no holográficas que te pueden salir también son bastante buenas y individual hace que los sobres sean caros. Pero en Rogue segunda edición concretamente, que es un set que es bastante rarete y que los sobres son una pasada porque son en azul y las letras en rojo. Hay un Mewtwo que sale con el fondo del Rápidas, del Dark Ponita o del Dark Rápidas, de fuego. Y esa carta en holográfico, ese se trae el holográfico de Holocosmos, esa carta en holográfico, nunca se ha visto, si sale, eso va a ser un pepinazo. Esa sería la carta que yo más ganas tendría que saliera. Y la segunda es de base set 2 tercera edición, que es el set más caro, por decirlo así, los sobres son los que valen más caro y tal. Hay un Mew que se llama Cerebi. Hay un Sí. Mew de tipo normal, que aparece, el fondo aparece como una jungla amarilla. Parece como el Mew primigenio que sale ahí en la jungla donde fueron Fuji y eso, a investigar y tal. Esa carta en holográfico con el holocosmos también, que es el que tiene que salir en ese set. Nunca se ha visto. Yo tengo tanto el Mewtwo como el Mew, los tengo en holográfico, pero en holográfico nunca se han visto. Y si ese Mew saliera en holográfico, va a ser de tercera edición, para mí sería el Grial. El grial absoluto después de Screchar, porque Screchar ya es lo que te digo, el Michael Jordan. Nadie lo va a superar aunque lo supere. Y tú, a ver, para hacer un baremo, vamos a entrar un poco en tema económico. ¿Cuánto es una carta cara de bootleg? Claro, nosotros hace a lo mejor 3 o 4 años una carta cara eran 100 euros. 100 Sí, euros, 120 euros. Ahora una carta cara de Bulle pues son a lo mejor 200 euros, 250 euros, el doble. claro, es que hay más gente dentro, es normal que vaya Más gente subiendo. dentro, hay más demanda de sobre todo las mismas cartas, porque a ver, al final los coleccionistas de Bulle son gente que ha entrado al Bulle porque le ha molado, lo han visto y se han metido de lleno a Bulle y coleccionan mucho Bulle. Gente que van por coleccionismo de especies, que lo que hacen es, y claro, si eres coleccionista de especies, bueno, te podía ir por Pokémon más normalillo, pero bueno, te va a gustar Gengar, te va a gustar Gyarados, te va a gustar Mewtwo. No van a ser, bueno, aunque ahora sí que hay un crecimiento de Pokémon más random, pero bueno. O coleccionar, no coleccionarse, pero sí coleccionar los Bullet más chulos. Y al final los Bullet más chulos vuelven a ser Charizard, Mewtwo, ta, ta, ta. Entonces al final esas cartas son las que más se buscan. Y claro, al final pues dices tú, a ver, es que no la voy a vender por menos de tanto, porque por menos de tanto me la compra el que sea. Lo pongo en Instagram y me ha volado. Tú vas buscando, el precio al final lo va marcando el mercado. Es verdad que en el Bullet es un poco volátil porque depende de la época. Hay épocas en las que la gente está muy a tope con el Bullet y en ese momento tú pillarte un Charizard o pillarte algo así te va a gastar mucho. Y hay otro momento en el que está súper parado y ahí es súper buen momento para comprar. Es bastante volátil el mercado de Bullet en ese sentido. Pero bueno, mente un Charizard o tus 70 pavos, 80 pavos, dependiendo del patrón que tenga, no te los quita nadie. Si lo pillas por 50 ya es buen precio.
Y Sí. si es muy raro por menos de 150 no te lo llevas. Y con suerte, que hay algunos que es que no lo vendes por 150. Es que varía mucho. Es como que, claro, un Charizard cuánto vale, es que depende del patrón que sea, depende de qué colección sea, depende del estado que tenga, depende de muchas cosas. Pero Depende claro, del punto del boom. para saber un precio, encontrar un histórico de esto es prácticamente imposible. O estás muy atento a lo que se mueve, pero claro, son cartas muy raras, no se mueven todos los días. Y que además, que aunque lo encuentres, da igual, porque dice, no, es que hace 6 meses se vendió uno por 40. Bueno, pero es que ahora no te lo vendo por 40. Es que hace 6 meses estaba súper para la cosa. Es que ahora mismo no te lo vendo por 40, porque ahora lo está buscando mucha gente. Es que a lo mejor por 55 me lo compra 2 personas en Instagram en un rato. No te lo puedo vender por lo mismo que tal. O al contrario, lo vendí por 100 euros, pero es que ahora mismo por 100 euros no lo compra nadie. O lo pongo a 60. Es que un poco... tienes que estar un poco atento a cómo está la actividad ahora mismo. Pero Yo vamos, que también eso veo es un problema en el bulk. Creo que es muy caro. O sea, para entrar, o sea, yo, si tú te vas a las malas de los sets, que te valgan mínimo 3 euros, diría lo más barato. Pero dos claro, pavos, hay muchos, dos pavos. hay, hay muchos sets que a lo mejor las comunes son 5 o 10 euros. Pero claro, si Depende, tú te vas a una Brick Border, no claro, vas a encontrar a 2 euros. claro. Pero es que Brick Border es un poco especial, porque ha sido muy raro. Pero es que Brick Border, aunque ahora puedas conseguir alguna por 7 euros así, te encontré una Brick Border o encontrar una Holo Sticker de Beckett, que ahora puedes encontrar Holo Sticker de Beckett a lo mejor por 4 euros o así. O sea, es que antes no te lo quitaban 12 15 pavos un sucio hot hot, ¿sabes? Porque era muy raro. O una Beckett normal, de sobre, de TCG o los chiques, no, una Beckett normal se te lleva los 5 o 7 pavos, una normal. Un Hood Hood también de mierda. Pero porque eran colecciones que antes se veía muy poco. O sea, es que había muy poco. Y eso, con el paso del tiempo, se ha ido metiendo más gente, se ha ido encontrando más. Y ahora es mucho más accesible hacerte ciertas colecciones que son muy míticas, son muy bonitas y son muy populares. Y las puedes hacer 3 veces más barato, 4 veces más barato que antaño. Tanto por facilidad como por dinero. En cambio, es verdad que hay a lo mejor otras colecciones que antes pues no se le tenía tanto en cuenta, o bueno, ya saldrá, y al final, pues, cuesta, ahora a lo mejor cuesta un poquito más que antes encontrarlas. Pero muchas otras colecciones, ahora es buen momento de hacer bulk, o sea, de completar colecciones, es buen momento, creo yo. O sea, sobre todo comparado con antes. O sea, antes, y cualquiera que coleccionara antes lo sabrá, que si no lo pillaba en un lote de suerte de Wallapop o algo así, como lo pillase un coleccionista, era mucho más caro que ahora. ¿Y tú crees que la mayoría de sets se conocen ya o que hay algún set que aún no, que de algún país extraño y que A pueda ver, ser que haya algo que no haya salido? sí, yo creo que hay sets que no han salido. Algunos que no nos interesarán, porque a lo mejor no será época vintage, vintage, vintage. Es que luego al final también 2010, 2011 también hubo burles. Si hablamos, yo cuando hablo realmente de burles de lo que yo colecciono es vintage, a lo mejor hasta 2003, 2004 quizás. Seguro, sí, tiene que haber cosas. Tiene que haber cosas que no hayan salido. Bueno, Ya, hace pues, poco, de hecho, relativamente poco, 1 año y medio así, 2 años, salieron la Symbol Roman 3 y la Symbol Roman Inc. Nunca se habían visto esas. Y han ido saliendo de Fossil, han salido la Wade Fossil, han salido también. Han ido saliendo colecciones que son claramente vintage, porque siguen el patrón de símbolo romano 1, símbolo romano 2. Además, muchas te las encontraba súper reventadas. Y esas no se conocían antes. O sea, no se conocían. Y siguen siendo muy raras a día de hoy. ¿pero eso de dónde sale? ¿Lo tenéis buscado o...? Todo tuvo que salir de China. Pero la mayoría normalmente sale de Nido, por ejemplo, un coleccionista francés, o hay también otro que es holandés. Esos suelen conseguir mucho material y ellos fueron las que las sacaron, precisamente, estas cartas. Pero todo el bulle, yo creo que todo el bulle que nosotros coleccionamos es de China. Yo tengo la Golden Sticker en español, que son muy raras. O sea, la Golden Sticker y está en idioma español. Pero es que eso, estoy seguro que salió de China también. Si es que cartas de Yu-Gi-Oh! Te las encuentras, la misma carta del típico duelista te la encuentras en inglés, en chino, en español, en francés, en italiano, en árabe. Y eso era todo de China. Lo que pasa que además leen las traducciones y está traducido como el orto. Pero claro, porque lo tradujeron allí con el traductor que tendrían en su momento. Están súper mal traducidas. Pero venía todo del mismo sitio. Era todo de China porque era súper barato imprimir allí. Además tenían las leyes esas de que podían sacar falsificaciones y demás y distribuirlas sin ningún problema.
Pues eso está guapo, tío. Yo creo que tiene que haber algo aún en un almacén perdido en Taiwán. Porque claro, en esa época yo diría que era cuando tú ibas al chino y ponía todo o Made in Taiwán o Made in Hong Kong. No era Sí, Made in China como ahora. sí. Tiene que haber por ahí. Sí, a ver, Yo de busqué Yeezy, en el Wallapop chino y salió un lote de, creo que era o Roman 2 y Beckett, habían cosas chulas. Y un lote, pero era una movida traerlo hasta aquí. claro Y que al caro, final, ¿eh? O sea, sí, al caro a nivel de que lo estás comprando en un Wallapop en China, ¿sabes? Si fuera un coleccionista era barato. Pero era un lote muy grande por 300 pavos sí, y sí. me sorprendió que pidieran eso. Sí, porque al final un Wallapop de China es que a lo mejor incluso el chino se cree que son originales, tío, pero es que al final será un chino como aquí, que está proponiendo sus cosas de crío y lo está subiendo a vender. Yo vi también una página que era de Malasia, que era súper conocida, y vi algún Charizard, algún Green Charizard allí, e intenté como entrar para comprarlo, pero claro, no te dejaban porque tenías que de Taiwán o de Tailandia y tal, pero yo creo que en Pokémon se haría todo en China y, por ejemplo, Singapur y todos estos sitios de alrededores, lo que haría sería recibir, o sea, Sí. lo distribuiría a esos países, pero que como la fábrica sería China. O sea, la fábrica yo creo que era China porque es la fábrica que se usaba para todo. Todo eso se usaba allí en China porque era lo más barato, eran los que tenían las máquinas y demás. Yo creo que luego lo distribuirían por los países de Y luego, por ejemplo, ¿tú los tops bootleg los coleccionas? No, yo tengo un Charizard tops. Me parecen que están chulos. Pero no, yo al fin intento acotar un poco y tengo también, creo, porque las ve que tienen también su versión top. Tengo a Lugia, creo que me queda. Tenía Lugia y Cojo y ahora solo tengo a Lugia. Y están chulos. Para tener alguna carta suelta me gusta. Para tener la colección no me llama tanto. Pero vamos, hay un coleccionista que se llama Nash, que es de Australia, que lo que colecciona son las top. Y las top tienen también su movida, porque tienen diferentes rarezas. Por ejemplo, con el Charizard hay Charizard que salen con las alas verdes, Charizard que salen con la ala azul, Charizard, hay cartas que brillan en la oscuridad, porque tenían como el brillo en la oscuridad. Hay muchos tipos diferentes de top también, y tiene un movidote que no veis, y él es lo que más colecciona. Y queda chulo, es verdad que yo para hacerla yo no me atrae, pero está chulo, está guay. Y bueno, dentro de poco se celebrará en abril el evento de Alcorcón. ¿Tú que es el primer evento de bootleg que hay, ¿no? Que se sepa en el Es, mundo. es de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, Vale, no sé si, claro, sí, es que no estoy muy puesto tampoco si es el primero. Me suena algo de que escuché en Estados Unidos y tal, pero no estoy seguro. O sea, pero es verdad que cuando leí justamente en el cartel el primero en Europa, dije, bueno, a lo mejor es que se han informado y habrá habido algunos fuera de Europa. Y yo creo que la especificación Europa, pero no estoy seguro. Pero bueno, yo estoy seguro que va a ser mucho más grande y con mucho más contenido y mucho más coleccionista que el que se hiciera donde se hiciera antes. Si es que se hubiese hecho. Seguro. es que en España hay gente muy top. Sí, Ya sí, no sí. solo, o sea, estás tú, está Esquizo, Carlos, hay un montón de gente, Pablo, un montón de gente muy top. Hay un montón de gente, está los dos Guille, está Iván, hay un montón de gente que no habla, yo qué sé, quizás es que te pones a pensar y hay un montón de gente, o sea, hay un montón de gente, ¿eh? Yo cuando subía cosas en Instagram para vender, te das cuenta que la mitad de la gente que me compraba era gente que yo no conocía y era de España. A lo mejor me compraban de Málaga y digo, coño, si viva al lado mía. O hay gente que no conocía siquiera, ni estaba en los grupos, metían ni nada. Y a lo mejor a raíz de los vídeos de Miguel o de los vídeos de Rafa, pues le había picado y a lo mejor al principio lo compraba, tal, a ver si lo puedo. Y al final acababa gustando. Los vídeos de Miguel son una locura. Sí, sí, Me sí. pongo a ver las cajas ahí, todo con golden stick, una caja así gigante con golden sticker, las cajas de sobres. Eso es una locura, ¿eh? ¿Quién lo pillara? Yo cuando empecé, o sea, justo cuando empecé en esa época de cuarentena, es que me vi todos los vídeos de Miguel, que ahí fue de donde más aprendí, de todos los vídeos que subía él con el móvil ahí abriendo un sobre, ta, ta, ta.
que me ha llegado no sé qué intercambio. Algunos vídeos me los vi hasta varias veces, tío. De ahí es de donde yo más aprendí. De todos los vídeos que subió Miguel, que creo que ahora muchos los tienen ocultos. Pero vamos, desde ahí. A mí me hace mucha gracia que creo que no hace mucho. Dice, yo tengo un Charizard base set porque compré un lote de bootleg y venía ahí dentro. Solo le puede pasar a él, tío. Eso. O sea, todo lo que la gente habría subido que no querría lo tenía ahí. Yo luego cuando llegué y el resto de mi época, pues cogimos las migajas, por decirlo así. Las migajas que ¿Y qué te esperas del evento? yo creo que va a haber un montón de gente. Yo creo que va a haber muy buen rollo, la gente va a llevar sus colecciones, va a poder hacer intercambio. Yo creo que va a estar guay. Yo creo que se va a reactivar un poco la actividad del bull en España, seguramente. Porque al final el conocer a la gente en persona y entablar como relaciones más allá de a través del chat de Telegram y demás, yo creo que va a revivirlo un poco y va a mostrar también el interés de gente que vaya como invitado como a ver qué es esto y tal, que cuando lo vea todo en persona, vea la pasión que mucha gente tiene y vea un poco de cómo va el rollo, que a lo mejor preguntando tampoco es tan complicado. Y encima va a ser un evento que no va a ser pequeñito, son 50 plazas. Puede estar muy bien porque estarás tranquilo ahí hablando con el de al lado, puede estar muy chulo, tío. Y ahí seguro que habrán joyas, porque como empieza Miguel a sacar ahí material, los arruina a todos. No sé lo que llevarán. Tampoco creo que la gente esté tan loca de llevar ahí todas sus colecciones. A lo mejor llevarán un binder o llevarán un par de cajitas. Bueno, al final también una locura lleva ahí cosas que se te puedan perder. Yo no sé si podré ir porque yo al final con el tema del trabajo no sé dónde voy a estar. Pero yo supongo que si voy me llevaré mi binder donde tengo las cosillas más chulas y eso. Y las colecciones, los binders grandes con colecciones las voy a dejar aquí hoy. Pero me llevaré seguramente eso para enseñar a la gente cartas más chulas y demás. Yo creo que la gente hará eso. Llevará eso y llevará quizá lo que tengan para cambiar, para vender, para hacer intercambio y demás. No sé si querían hacer también alguna actividad. Tenían cosas preparadas, seguro. No sé si había tazos de por medio, que va a ser algo más rollo así con actividades. Y yo creo que va a estar guay. A ver si puedo ir, vamos, si puedo ir es seguro. Creo que es Tú el ballet cara... show es una Sí, semana antes, una semana después, ¿no? ¿Puede ser? es que no lo sé, porque ahora hay tantos. Ahora cada semana hay un, hay un evento de cartas. Yo Sí, sí. ya me descoloca, tío. ¿Tú cómo recomendarías a alguien que quiera empezar a coleccionar bootleg? ¿Cómo le recomendarías que empezara? A ver, yo siempre recomiendo igual, lo que pasa es que nadie me hace caso. Yo siempre recomendaría que primero empezaran a ver, o sea, puedes usar mi Instagram, puedes pedir a la gente, preguntarle o ver los Instagram de las demás personas y ver qué cartas son las que te gustan. Una vez lo tengas claro, sabes si vas a coleccionar hits, decidí a ir a por hit. Quiero los Charizard, quiero los Mewtwo, quiero los Gengar, quiero los Gyarados, quiero los Mew, los Pokémon legendarios y tal. Vale, pues ya lo tienes claro. O quiero completar colecciones, porque en el Binder queda súper chulo, todas las Golden Stickers, tal. Vale, ¿quieres coleccionar? No, es que solo busco 3 Pokémon, porque colecciono por especie. Primero tener claro qué es lo que va a coleccionar, antes de ponerte a comprar. Que no te queme el dinero, ¿sabes? Que no te queme, que las cartas no se van a ir ahí. Y si se van a aparecer otras. Eso por un lado. Una vez que ya sepas qué es lo que va a coleccionar, pues que pregunte, a ver, ¿por cuánto más o menos me va a costar esto hace más o menos tus cámaras? Porque tú puedes tener en tu idea lo que quieres coleccionar y luego te enteras a lo mejor lo que vale o lo que te va a costar, pues ya a lo mejor te cambia. Entonces, un poco, primero información, no empieces a comprar sin información por el hecho de, ya tengo algo. No, no. Si algo lo vas a tener, si tranquilo que algo vas a poder tenerlo. Pero eso es lo que luego la gente no me hace caso con eso. Luego la gente empieza a comprar, a comprar, a comprar y luego se arrepienten de haber comprado algunas cosas y tal, tal, tal. Pero en el bullet es la paciencia, sobre todo siempre es la paciencia. Lo mejor es la paciencia y tener las cosas claras. Y ya está, una vez tengas eso claro, pues ya depende. Ya pregunta sobre todo a gente de la comunidad. Searchear, supongo que se podrán seguir consiguiendo cosas. Yo es que hace mucho tiempo ya que no searcheo, pero es que no sé si renta realmente ahora mismo, porque Sí, yo creo depende. que un lote ahora es difícil, ¿eh? Sí, Yo porque no, también hay porque mucha gente buscando.
yo estaba ahora. Yugi, sí, Yugi baratísimo. Pero yo estaba buscando lote, lo típico, lote de cromos para completarme unos sets de Dragon Ball. Antes era lo típico, estaba la bolsa llena de cromos. Y había de todo. Ahí era la suerte. Y ya no hay ninguna. O sea, ahora el que te vende el bootleg, yo creo que la gran mayoría es gente que sabe lo que es. O que se Sí. piensa que son originales, que no sé qué es peor. Hay vendedores que además se han convertido en auténticos pájaros legendarios y son míticos por el grupo porque se han quedado con la carta a lo mejor 2 años en Wallapop y nadie ha sido capaz de conseguirle esas cartas. Y más de uno, o sea, hay más de uno que son, ya te digo, son míticos por el grupo porque se creen que tienen ahí. No, es que Bull, esto vale un dineral, sí. Te va a comprar una casa con la carta, amigo. Sí, es. Al final, yo creo que lo suyo es moverlo, porque si te comes 6 meses ahí en el Wallapop algo, al final te molesta, te ocupa sitio más que otra cosa. Sí, pero Y es verdad que a lo mejor ellos se creen cuando tú le dices es falsa, no sé qué, vale tanto, y dice, esto ya me está intentando hacer la trápala y me quiere timar. Y a lo mejor muchas veces le está diciendo totalmente la verdad y se cree que le está intentando timar. yo también lo encuentro en esa parte un poco normal, porque a mí que me abra un tío que no conozco de nada y me diga, oye, lo que tienes es falso, véndemelo. Eso es extraño, es extraño. Sí, sí, sí. Como, yo, por ejemplo, sí que le abrí a una chica hace poco y le dije, mira, estaba vendiendo Duel Masters, todo lo que tienes a la venta, tenía a venta un montón, todo es falso. Pero claro, no le dije después, véndemelo, porque si no, no me hubiera creído. No, a ver, Entonces yo alguna vez. yo, con el tema del bootleg, lo de es falso, véndemelo, lo veo, es un poco agresivo. Sí, tampoco es así. Normalmente cuando me interesa algo digo, hola, tal, me interesa. No sé si sabes que es falso porque veo que el precio lo tienes demasiado alto. ¿Cómo sabes que es falso? Pues a lo mejor le enseño fotos y digo, mira, en no sé qué sitio puedes mirar cuál es el original y cuál es el falso. El nombre que aparece ahí, el arte del Pokémon, no existe. O sea, lo puedes buscar si quieres que no te va a aparecer. O sea, intento como tal. Y ya luego se habla del precio. Es falso, pero esta carta suele ser más rara o tiene cierto interés. Obviamente, no te voy a engañar, no lo compro a precio de un coleccionista, porque claro, o sea, no se lo voy a dejar todo hecho y servido a un tío random que no sabe ni lo que tiene. De un coleccionista le estás comprando algo que ambos sabéis lo que tiene. Pero a un tío random, obviamente, no le vas a explicar mil historias. A ver, si luego te interesa mucho la carta, pues sí, pues se la pagas y ya está, porque también me ha pasado. Pago cartas caras, más caras que a un coleccionista por el hecho de tenerlas, porque era rara. Pero que a lo mejor entre coleccionistas, o yo luego posteriormente le vendí más barata que lo que me costó. Pero porque si no, no la conseguía. Si no, no había tu tía. O la pagas de más a un random que no sabe lo que tiene, o no la tienes y ya está. Pues bueno, pues alguna vez también he pagado de más, pero bueno, si intentas pagar un poquito más barata. También ahora por Instagram puedes conseguir muchas cosas. Hacen los Sí. claim sales estos y se vende mucho, tanto de Pokémon como de Yugi, porque Yugi cuando el Ozin pone he subido cosas a Vinted, es como corre, que sube Yo cada burrada. es verdad que a Ozzy. Yo es que la cuenta de Yugi en verdad la tengo súper parada, no me meto mucho. Y es verdad que últimamente no me di cuenta. Es verdad que en Vinted sí que lo sigo. Lo que pasa es que yo tengo las notificaciones de Vinted, las tengo quitadas. Entonces a veces me meto en Vinted y veo, Nicolás, no sé qué, ha subido tal cosa. Digo, hostia, veo la fotito y digo, hostia, esa me gusta. Me meto, no, ya no existe. Digo, he llegado tarde porque a lo mejor la había subido hace 4 días, ¿sabes? Y yo llevaba sin meterme en Vinted a lo mejor una semana. Entonces, con él sí que he hecho algunos cambios y ese tío es que tiene un montón de cosas. Ese tío. Y no vende. A ver, cada vez la está vendiendo mascarilla, ¿eh? También te digo. Ya hay cartas que dicen, Sí. hostia, esto me está recordando a cómo empezó Pokémon y cómo fue evolucionando. Lo que pasa es que en Yugi seguimos siendo tres putos gatos, pero que Pokémon era algo así. Pokémon éramos súper poco y poco a poco ha ido subiendo y subiendo y ha ido, valiendo más las cosas y la gente ya ponía algo a vender y le volaba literalmente. O sea, yo siempre he tenido mucha más liquidez con material de Bull, incluso cartas normales, básicas, Bull, de set, que con oficiales, tío. En oficiales decía, Dios, lo tengo que poner lo más barato que en Marque, 5 euros más barato que en Marque, demostrar que tiene un estado pristino para que la gente me lo compre, tío. Digo, Dios, esto es una ruina. Y el Burle, ¿no? El Burle hacía recuentos, repetido, venga, lote de Becker, lote de Tropi, lo subía y se vendía, vamos, el 80% se vendía.
Y la gente luego es Sí. verdad que una de las cosas que te dice, no, es que si yo luego dejo me arrepiento y quiero vender todo el burle, no voy a saber cómo venderlo y tal. Digo, ya, pero es que tiene más liquidez realmente que el oficial. O sea, tú cánsate de tus cartas oficiales, intenta venderlas. Buena suerte para vender tus cartas oficiales. O sea, como Claro, complicado, las vendes tienes lo que... más tocho. Vendes lo más Sí, tocho solo. sí, y lo tienes que dejar barato y que sea en muy buen estado. Porque es que eso es otra movida, el tema de los gradeos. Es que es otra movida. Yo soy antigradeo, tío. A mí es que, yo qué sé, tío, que varíe el precio de una carta miles de euros o cientos de euros por un puto punto blanco que ya traía de fábrica, o porque un día se ha levantado el gradeado de turno y ha decidido darle un punto más que el siguiente día a esa misma carta, o sea, es que me parece eso ya ha llegado a unos niveles que es como un control del mercado tan artificial y tan anticoleccionista, tío, que es que no me gusta nada. O sea, ya ahí es tema inversión pura. A mí eso no me gusta nada, tío. Me aleja. Entonces ya lo de que hayan empresas españolas que se hayan adentrado en querer gradear bootleg, ya para ti es criminal. No, o sea, si es que el tema del gradeo en sí me parece bien, porque tú estás autentificando algo, estás protegiendo algo. Bueno, protegiendo, dependiendo del Slack en algunos sitios más que protegerlo, pero bueno. Tú lo estás protegiendo, lo estás identificando y lo estás autentificando. El problema es lo que se ha movido en torno a eso. O sea, se ha creado unos Sí, mercados que si no es PSA 10 ya no lo quiero, que si tiene un puntito aquí, lo rompo y lo vuelvo a enviar, lo rompo y lo vuelvo a enviar. Tú estás ahí ya atento a la nota, no a la carta. O sea, la carta es la misma, la rompe, la envía, la rompe, la envía, la rompe, la envía, la rompe, la envía. Ahora me gusta más porque tiene un 9 en vez de un 8. O sea, la carta era la misma. O sea, tú que compras la carta o la nota. No me jodas, es que de verdad que yo colecciono también NBA y yo cuando me llegan las cartas de NBA, cartas que valen a lo mejor más de 1000 euros, yo las llego y le he quitado el slack y le he dicho para la Magnetic, que está más guapa. Te lo juro. O sea, yo le he llegado y le he cortado y le he quitado. Y tengo algún vídeo por ahí también haciendo. Digo, si es que no. Pero luego, por ejemplo, para otras cosas sí que lo veo muy válido, para el tema sobre todo de autentificación. Por ejemplo, cromos de fútbol de los años 20, cromos de fútbol de los años 40. Yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Me da igual la nota, o sea, la nota me la suda. Pero sí que quiero que esté bien cuidado, sí que quiero que me digan que es auténtico. Eso sí me gusta, o sea, no digo que el gradeo esté mal. No me mola lo que se mueve en torno al gradeo y lo que la gente entiende como gradeo. La gente ve gradeo y ve dinero, y ve un 10 y notas. Y que al final es lo que le funciona a la empresa y lo que habrán sí. vendido, porque al final les van de puta madre. Pero a mí eso no me gusta, para mí eso no es un true collector. Para mí eso es un true inversor, ¿sabes? Claro. Yo por Invierte, o aquí sea, tengo de Roman 1, tengo el Mewtwo y el Charizard gradeados. sí, sí. Y así los puedo poner. A mí me mola gradear porque te hace la vitrina bonita, tío. Se No, ve pero sí, ahí. sí, o sea, yo estoy súper a favor y que haya empresas que graden burles, me parece una locura y un avance y una chulada para todos los que coleccionen burles. Yo es que al final también por tema de colección y tema estético, a mí me gusta tenerlo en mi binder y yo si me voy, me llevo todas mis cartas en mi binder y no estoy preocupado de tenerme que también que llevarlo en LAC. Pero que vamos, que tú tienes una colección de tus Mewtwo, todo puesto con tu slab en la estantería o tu Charizard, eso queda tremendo. Queda muy bonito eso. Yo es que me he cansado ya de los binders, tío. A ver, en Yugi no se colecciona gladeado casi. Hay muy pocos. Si tú comparas la cantidad de coleccionistas de álbum con la cantidad de coleccionistas de gradeadas, es aplastante. Casi todo el mundo gradea, o sea, colecciona en álbum. Y Sí, yo, tío, siento como que he tenido mucho tiempo colecciones chulas y al final no vas a ponerte a ver todo el día, abrir los álbumes para verlos, ¿sabes? Y al final es como que lo has apartado ahí en un armario y no lo disfruto, tío. Y yo ahora mismo me apetece mucho el tema de poderlo tener bien expuesto, poderlo ver. sí, sí, sí. Entonces, a mí me mola mucho, tío. Yo más he mandado ahora el Eevee verde de Roman 1 para gradear. A ver con qué nota me vuelve. Lo saqué yo, clean, clean, clean. Está perfecto.
Y mira que el bootleg es difícil, con esas calidades que me llevaban las cartas. Y Claro, el es de que Pokémon aún. sí. Porque el de Yu-Gi-Oh! Los minimazos estos que te viene a lo mejor la carta dobla por la mitad, espectacular. O te vienen pegadas las cartas, o sea, el de Yu-Gi-Oh! Es tremendo, o sea, y ya también de la forma es lo que te contaba, sobre todo la Holo Stick, que las de Pokémon por lo menos tienen ese glossing, esa protección que le da a la pegatina de los rayones, al holográfico. Es que el de Yugi no lo tiene. O sea, el de Yugi, tú literalmente tienes la capa de la lámina del holográfico, que si algo se raya el holográfico. Que a nada que le dejes en la esquina, se levanta. O sea, che, verdad que luego, a ver, otra cosa que te sientes lo harto de la carta. Pero Claro. que quiera que no, el problema sobre todo es del tema del corte, porque el tema de corte al final era una mierda, las guillotinas que usaba, el centrado era otra mierda, pero bueno, pero luego Hombre, eso irían a cholón, a que saliera todo lo más rápido posible. sí, Yo también me he encontrado alguna que como arrugada. ¿Sabes? Que sí, tiene como un sí. pliegue ahí extraño. Eso iría a la máquina cagando leches. Yo he tenido también de eso, o incluso que a lo mejor no está centrada con el back, que está la pegatina Sí. pegada y se ve como un bordecito blanco de que no coincide perfectamente el front con el back. Y en Yugi ya directamente cartas de bootleg que se ven borrosas. Que da esta cosa. Hay un mazo ahora mismo en Wallapop de estos dobles, pero el tío solo lo vende en persona. Y está hasta por fuera, completamente borroso, como si estuviera doble. Y dices, coño, tío, si es que mirar esto marea. Sí, Así sí, que sí. a saber, iba la máquina sacando humo mientras imprimía eso. Sí, mientras movía ya estaba imprimiendo y le saldría movido, sí, sí. Y bueno, cerrando un poco, ¿tú cuál crees que son los top 3 mejores colecciones de bootleg? Vale, vale. A ver, mente mejores en cuanto a rareza, en cuanto a dificultad o que más me gusta a mí. Las que más te gusten a ti. Un Las poco tres todo, un colecciones poco todo. Vale. y Mira, yo voy a decir las mejores colecciones, que va a ser una mezcla de todo, de las que yo considero a lo mejor que son más bonitas, raras también. Para mí realmente la colección que así como más escucheta y bonita también, y además rara, es la de Beckett Holo Sticker, que pertenece al set de Rocket Primera Edición. Dentro del set de Rocket Primera Edición está la colección que nosotros conocemos como el mini set, ¿sabes? Como ciertas cartas que son los 100 Pokémon de Beckett, Holo Stickers, y esa para mí sería una. O sea, una colección que eso, si tienes eso completo, pues es de las más bonitas, más simbólicas y emblemáticas del Bullet. Porque tiene al final los 100 Pokémon rediseñados por la revista Beckett, que son los que le dan nombre al set. La segunda diría que es también otra que Holo Sticker, o sea, esta primera es Holo Sticker. La segunda también sería Holo Sticker, que sería las Cantoneo, que es otra colección de Holo Sticker de Pokémon de primera generación. Es también bastante rara. Y los diseños son súper coloridos y son súper bonitos. En los diseños de esos Pokémon venían de las amadas stickers japonesas que lo usaron en esta colección, que solamente está en versión holográfica. Tiene también su versión no holográfica, pero es tamaño holográfica. O sea, es tamaño holográfica, son bastante raras, pero digamos que no tienen como una versión que salga de sobre, que sea TCG, tamaño TCG. Solo tiene la versión holográfica. Y la tercera, a mí personalmente me gusta mucho la Blue Jungle. Me parece un set que es súper bonito. Esa colección te venía toda en un mismo deck. De hecho, Miguel creo que tiene el deck sellado. Solo se ha visto uno. Sellado y sin sellar. O sea, ese de solo se ha visto uno, que te aparece la gente Mara en el set, en la portada, perdón. Y ese set para mí es de los más bonitos que hay. Tiene Charizard, que es importante. Y luego tiene algunos Pokémon de segunda generación como Entei. Bueno, aparece Pikachu, aparece Venusaur, aparece Raichu, aparecen cartas interesantes, pero bueno, tiene Charizard, sobre todo. Y para mí esos tres serían los mejores o más bonitos, una mezcla de todo. Sería eso. ¿Y cuál crees tú que serían los 3 sets o las 3 cartas más difíciles de conseguir a día de hoy? A ver, tres cartas, más o menos los griales que hablamos antes. Te voy a decir tres sets, pero bueno, tres cartas yo creo que sería el Screchal, sería seguramente. Es que claro, es que hay cartas que no se han visto nunca. Entonces, claro, si no se ha visto, no lo puedo decir porque no sé realmente si existe.
pero cartas que existan, pues yo creo que es el Charizard Silver, creo que es el Screechal y posiblemente el Charizard Sandlash. Eso en cuanto a carta. En cuanto a set más difíciles, nos vamos a segunda edición, que está allí segunda edición, Roque segunda edición, base set 2 tercera edición. Y voy a decir Roque segunda edición, viene de sobre, que a su vez los sobres vienen de caja. Ese set, completarlo entero. Y ya no digo solo completarlo no holográfico, es decir, completarlo entero, Master Set. Todas las cartas no holográficas y todas las cartas holográficas. Ese set, aunque nos juntemos todas las personas del mundo y juntemos todas las holográficas que tenemos, yo creo que no llegamos ni a 30 holográficas, juntarnos todos. Y el set tendrá como yo que sé, unas 60, 65 cartas. O sea, yo creo que juntándonos todo el mundo no completamos ni la mitad holográfica que hay. Además, ese tiene una peculiaridad muy hija de puta, muy del Team Rocket, que es todos estos sets tú lo abría y te venía una holográfica. Tenía un slot de holográfico y no sé si son 7 o 9 cartas no holográficas. Pues en los sobres de Team Rocket te puede tocar no holográfica en el sobre. Yo abrí 5 sobres y de los 5 sobres no me salió ninguna holográfica. Es decir, que la dificultad es mucho mayor. Eso sería el primero de los más difíciles, yo creo que es Rocket. El segundo más difícil sería el Master Set, sin ninguna duda, ese para mí es el más difícil de todo. De Base Set 2 tercera edición. Base Set 2 tercera edición, el que digo que los sobres son los más caros y tal. Ahí hay un Charizard. Ese set tiene otra peculiaridad. En cada set hay un slot de carta holográfica, que es Holocosmos, y un slot de carta reverse. El único set donde existe una carta reverse es en este. Y en cada sobre te venían dos cartas brillantes, la holográfica y la holo reverse. Para tener Master Set tenías que tener todas las cartas normales, todas las cartas holográficas y todas las cartas reverse. Y ese otro set que la mitad de las cartas del set no se han visto todavía en holográfica, ni en reverse. Que es complicadísimo, o sea, complicadísimo. Y por decir uno que se arrolló los stickers, diría las bordes de ladrillo. Porque al final el set de bordes de ladrillo coge cartas de otras colecciones. Te encuentras los Pokémon de Beckett, que son de Roque Primera Edición. Te encuentras Pokémon de Symbol Roman 2. Te encuentras Pokémon de Jin Segunda Edición. Y además muchas de esas cartas son las mismas, pero te cambia el elemento. A lo mejor el Wartortle que era de tipo lucha, no sé si te venía bien. Bueno, algunas cartas te cambiaba hasta el elemento. O sea que ese set, si es verdad que tiene por completo cartas de Rocket Primera Edición, cartas de Jin Segunda Edición, cartas de Symbol Roman 2, es que a lo mejor sí son 500 cartas. Bueno, no 500, pero a lo mejor son 200 cartas o 200, ¿sabes? Que es una locura. Y son muy Ya. raras también. Y ya para acabar, el último top sería tus top 3 colecciones para empezar en el bootleg. Las más sencillas, más fáciles de conseguir. Vale. Algunas que son más sencillas, yo te voy a decir un equilibrio entre sencillas, entre si alguien entre y me dice, bueno, ¿qué 3 colecciones me aconsejas que haga? Porque hay algunas que son más sencillas, más económicas, pero a ver, yo creo que invirtiendo un poquito más, te merece más la pena tener una colección que sea más emblemática, a lo mejor, ¿no? Yo diría, en primer lugar, diría la Golden Sticker, porque al final, sobre todo si eres español, es como con el sticker, ¿de qué país es? De España. O sea, es como que se te viene a la cabeza España porque es donde más había aquí. Y la base set, concretamente base set, son unas 89 cartas creo que eran, si no me equivoco. A día de hoy las consiguen muy baratas, las puedes conseguir a 1,50 €, 2 € la carta, más o menos. Es decir, más o menos, bueno, quitando a lo mejor los Blastoise, Mewtwo, Pikachu, algunos Pokémon que serán más caras, pero yo creo que a día de hoy, pillando buenos lotes y demás, puedes conseguírtela y es un proyecto que puedes hacer a un corto o medio plazo sin gastarte un dinero. Luego diría Peque Primera Edición, lo que es no regular, o sea, lo que es no holográfico. Porque como digas holográfico, volvemos a lo mismo. O sea, no hay nadie que tenga ese set completo, el Master Set con las holográficas. No hay nadie que conozcamos, pero lo que es parte no holográfica, creo que merece mucho la pena. Que al final es el set seguramente más emblemático del Bullet. Y a día de hoy
puedes conseguir las cartas. Yo le estoy vendiendo a 2 euros cada carta. Lo último lote que vendió de Beckett, lo estoy vendiendo a 2 euros cada carta. Gente, el doble Mewtwo va a ser más caro. Mente, Espeon y Umbreon van a ser más caros. Y a lo mejor los starters van a ser un poquito más caros, pero vamos. Quitando eso, un set que en Binder se ve de lujo, es súper popular, súper mítico del bundle y no es muy caro. Y es lo mismo a medio o largo plazo. Y además, a día de hoy hay mucha gente que tiene ya repetidas y tal, y es mucho más fácil acceder a esas cartas. Antes era muy complicado, pero ahora sí que lo puedes conseguir. Y como tercera, es un poquito más complicado, ¿vale? Pero bueno, pero también creo que merece mucho la pena y sería Tropical, lo que es la parte no holográfica de Tropical. Pues con la parte holográfica ya volvemos a lo mismo, o sea, es otra faena que te cagas. Pero la parte no holográfica es súper bonita, es la contraparte de las cantoneo que citaba antes, que son holo stickers, son hechas por coger los diseños japoneses de Amada Sticker. En Tropical hacen lo mismo, cogen los diseños también de Amada Sticker. Hay gente que las junta las dos colecciones, por decirlo así, porque son muy parecidas y son muy bonitas las dos. Pero Tropical sí que salió en sobres y en cajas. Las Cantonero solo están en Holo Sticker. Y las Trópicas están tanto en Holo Sticker como en Holo Sticker. Lo que pasa es que en Holo Sticker no están todas. Solo hay unas 40 cartas. Pero bueno, yo la que recomendaría aquí sería empezar con Trópicas, no holo, o sea, la Trópicas normal y hacértela en holográfica. Y lo mismo, ese sí que tiene Charizard también, tiene Blastoise, bueno, tiene un montón, tiene Blastoise, tiene Charizard, tiene el Gyarados de rayo, tiene el Gyarados de fuego, tiene Mewtwo de planta, tiene Mew, tiene Articuno de rayos, tiene Gengar de agua. O sea, ese es súper recomendable también. O sea, recomendaría esos tres. Si alguien quiere empezar y no gastarse muchísimo dinero. Y es factible completar los tres. Pues bueno, iríamos acabando aquí. ¿Te quieres despedir? Vale, pues nada, que ha sido un placer tener esta charla. Al final, a mí habla de Bull es una cosa que me flipa. Y nada, que si cualquier persona que quiera adentrarse en el tema de Google nos puede preguntar a cualquiera de la comunidad o me puede hablar a mí directamente por Instagram, lo que sea. Precio, cómo empiezo, rareza, todo. O sea, que pregunte sin problema y que luego al final, una vez que empiezas en el Google, una vez que ya más o menos te hace un croquis en la cabeza, no es tan complicado y al final no son tantos sets como el oficial. O sea, es verdad que de primera, si no conoces nada, es como que dices, Dios, no sé cuánto hay, no sé cuál es raro, no sé cuánto vale, ta, 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 ta. Pero una vez que ya más o menos entiendes un poco, dices, vale, me gusta esto y esto, pues me voy a centrar a esto y esto. Y ya está, ya luego vas a ir conociendo gente, vas a ir coleccionando nuevas colecciones y ahí puedes ya moverte un poquito, vas a tener tu evolución dentro del coleccionismo de Burle, pero que se pinta más fea la cosa de primeras que una vez que ya te metes, no es tan complicado. Así quieres saberlo todo, obviamente sí, pero que no hace falta tampoco que lo sepas todo. Simplemente eso. Pues bueno, tío, ha sido un placer. Muchas gracias por Pues haber venido aquí.